estamos saliendo de Manzanillo rumbo a Guadalajara. Nos esperan casi 3 horas de carretera, un poco más de 300 kilómetros. Estaré unos 2 días ahí, luego planeo ir a Valle de Bravo y luego a Acapulco. Y de ahí pues vamos a ver a dónde nos vamos. Son las 8:35 de la mañana, ya desayuné ahí en el hotel, cargué combustible, así que no pararé hasta llegar a Guadalajara. Miren qué bonito está aquí el puente de Palcates que cruza parte de la laguna Cuyutlán. Aquí hay mucha biodiversidad de flora y fauna, sobre todo pues hay mucho manglar. Aquí se planea ampliar el puerto de Manzanillo, lo cual sería la verdad una lástima tener que invadir este lugar tan bonito. En fin, es el precio de la modernidad y el desarrollo de los países. Y bueno, en este tramo de carretera a la derecha está el Océano Pacífico y a la izquierda está la laguna aquí en el estado de Colima. Y si mal no recuerdo, también por esta zona, aquí atrás están las escolleras donde entran algunos buques a una terminal marítima de carga de combustible. Entonces, bueno, pues así está más o menos de lo que me acuerdo de aquí, de Manzanillo. No mames, creo que acaban de chocar ahí adelante. Sí, no mames, se ve ahí el polvo que se levantó del accidente, parece que son varios vehículos. Puta, ojalá estén todos bien, no haya alguna desgracia por ahí. Si es una carambola grande, al menos unos 6 coches accidentados. Acaba de pasar cruzando una señora huyendo para ponerse a salvo, y es que es una curva ciega de alta velocidad y hay mucha tierra donde se están derrapando y chocando, a ver si no llegan más coches a accidentarse aquí. No mames, qué fuerte estuvo. Y es que en esa curva no se ve, llegan y se topan ya con los coches ahí accidentados. Alcancé a ver varios vehículos bastante golpeados y gente ahí tirada. Ojalá no estén graves, la verdad que lamentable, que duro está, no mames. Y luego imagínense uno de estos trailers con materiales peligrosos que de repente choque con todos los vehículos que están ahí. Peor la cosa. Ojalá no pase a mayores. En serio, espero que todos estén bien. La verdad me sorprendió la señora que salió corriendo, espantada, la entiendo. Pues empezó a cruzar la barda que divide los carriles para huir del accidente, desesperada, porque pues te puedes esperar que lleguen efectivamente otros vehículos a chocarte. Pues imagínate qué difícil. La verdad sí quedé impactado. Esto como que me pone de nervios andar así en la carretera, porque en una de esas pues puede ser uno se pone en el lugar de esas personas y le pudiera pasar a uno eso igual. Estoy pasando por la laguna de Sayula, ya aquí en el estado de Jalisco. Aún falta 1 hora para llegar a Guadalajara. Creo que por ahí vi un pequeño torbellino en la laguna que está seca. Qué gusto me da poder rodar nuevamente. Llevan varios meses sin viajar en moto, ya hacía falta. Tenía más de un mes esperando poder hacer esto, y sobre todo en estos días pasados ya quería quitarme el estrés que tenía por liberar la moto ahí de la aduana. Aún sigo con estrés postraumático de ese asunto, y es que en verdad tanta burocracia pues detiene muchas cosas y pone en riesgo el patrimonio de las personas. Pero creo que sería mejor hacer un video especial de este tema, porque qué engorroso es mandar una moto de un país a otro en buque. Y la verdad, si quieren un video con todos los detalles, escriban abajo en los comentarios si les gustaría que hiciera un video de ese tema, para que sepan bien cómo está el rollo de enviar la moto a otro país, para que tengan una pequeña guía de lo que deben y de lo que no deben de hacer. Ya estamos a 15 minutos de Guadalajara. Me detendré más adelante para buscar dónde hospedarme, porque pues, no lo hice antes de salir. Bueno, generalmente luego llegando al lugar de destino, tengo varios días de antojo de una torta ahogada con un agua de horchata fresa. Hasta agua se me hizo la boca, la verdad.
I'm just a human in motion. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Maybe someday when I've grown older. Buen día a todos, señores, son las 9:07 de la mañana. Vamos a empezar la ruta el día de hoy. El clima está bueno, estamos a 17 grados, así que no voy a pasar calor. Acabo de poner combustible, estoy checando la ruta, dice que son 500 kilómetros desde aquí, de la salida de Guadalajara hasta Valle de Bravo. Tomaré la autopista de Cuota y algunas carreteras alternas secundarias, por lo que calculo que el tiempo de ruta será unas 7 horas aproximadamente, más el tiempo para comer y cargar combustible. Solo estaba pensando si desayunaba de una vez aquí o me espero a comer algo en el camino. Pero creo que mejor voy a ir adelantándome. Al fin no tengo hambre aún, así que a darle. Son las 9:25 de la mañana. Vámonos. Aquí a mi izquierda está el lago de Cuitzeo, en el estado de Michoacán, y ya muy cerca de Morelia, a unos 35 minutos aproximadamente, ciudad donde vivo actualmente. Este lago hace ya algunos años tenía mucha agua. Desafortunadamente, como se puede ver ahorita, está casi seco. Eso sí, en tiempo de lluvias pues sube, a veces sube mucho, pero pues ya no es lo mismo a los niveles de antes. Esto ha llegado a afectar al sector pesquero de los pueblos aledaños aquí a este laguito. Estoy comiendo una torta de bacalao aquí en el kilómetro 118, buenísima. Está haciendo muchísimo viento. Aquí es una de las zonas boscosas más altas de esta carretera. Estamos a unos 2.300 metros. La verdad es una belleza y el clima por aquí siempre es muy sabrosa. Ahorita estamos a 23 grados. Estamos ya en los límites del estado de Michoacán y el estado de México. Ya se está oscureciendo, se me hizo tarde. Me metí por una carretera secundaria para llegar al valle, pero me dijeron que pues, no era muy seguro un tramo, por lo que tuve que retomar de nuevo la autopista de Cuota, que no es mi favorita, pero bueno, primero es la seguridad. Finalmente llegamos, señores, aquí a Valle, son las 8 de la noche, bastante tráfico en el último tramo de esta carretera, pero finalmente estamos aquí sanos y salvos. Ahora llegar a hospedarme, estaré aquí unas 2 noches, ese es el plan. Buenos días a todos, son las 10 de la mañana, voy saliendo del hotel donde me hospedé y voy a ir a una pista de enduro, a Los Colorines, donde fui invitado con unos amigos a conocer, pero antes tengo que pasar a su casa, la casa de los dueños.
Este es como un pueblito a las afueras de Valle. Miren qué bonita iglesia está aquí. You don't have to be smart. No need to dress up for me to see. Miren, ahí está el lago, se ve muy bonito desde aquí. Hay muchas casas de campo que rodean la laguna. En toda esta zona se vienen de descanso los fines de semana las personas que viven en Ciudad de México o Toluca. Y muchos tienen sus casas aquí en Valle, ya que pues hay muchas actividades al aire libre que pueden hacer por acá, sobre todo actividades acuáticas y bueno, de turismo, etcétera. There's no use in looking back, going back, wishing back. Creo que estoy muy a las afueras de Valle, pero por aquí me marca el GPS la ubicación que me mandaron. Ya llevo como 15 minutos, pero no llego. Creo que estoy perdido nuevamente. Pero bueno, sirve que conozco, la verdad está muy bonito. Quite the best man, a real fine man. When the wind blows and the windows are closing, you let the world know that what has been has been. Ah, es del otro lado. Entonces, ¿por dónde me voy? ¿Mandé? Por toda la orilla de la laguna otra vez. ¿Por toda la orilla? O sea, para allá. Santuario, Cacaspar, Valle de Bravo, Avándaro. Ok, ya no tengo que pasar por los colorines. ¿Sí? O sea, de allá vengo. Tienes que regresar por Colorines, Santuario, Ajá. Cacaspar, Sí. Narco, Valle de Bravo y Avándaro. Listo. Muchas gracias. Gracias. And the windows are closing. You let the world know that what has been has been. And there's no use looking back, going back, wishing back. Sí, me tocó regresarme y dar la vuelta muy grande. El GPS siempre me hace dar vueltas, pero bueno, ya ni hablar. Bueno, ya vamos rumbo a la pista en Colorines. Mañana nos vamos para Acapulco unos días. Ya urgen unas merecidas vacaciones en Playa de Nuevo. Bueno, acabo de estar en Manzanillo, que es playa también. Ya estamos aquí en la pista, vamos a echar una vuelta por aquí. Obviamente en la zona fácil, porque pues, con esta moto ni con mis capacidades podría entrar en la zona difícil. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Así que a darle. I can see is the summer we spent. The letter in my wallet, I'll keep it till we meet again. I keep living alone. Way so far from home. Free, but ready to flee from the
Buen día a todos, son las 10 de la mañana y vamos saliendo rumbo a Acapulco. Desafortunadamente va a tocar irnos por la autopista del Sol. ¿Y qué implica eso? Pues no ir por las carreteras secundarias y divertirnos menos. ¿Y por qué toca tomar la autopista de cuota? Es simple. El tramo de la carretera secundaria pues no es muy seguro que digamos, y la gente local de aquí y un grupo de motos me recomendó mejor ir por la autopista del Sol. Es más vuelta sí, y más tiempo también, ya que hay que cruzar la Ciudad de México y eso da mucha flojera. Pero bueno, si no se puede, pues por donde sea más seguro, ni hablar. Y como siempre, llegamos de noche a Acapulco. Al día siguiente por la mañana, nos tocó disfrutar de la playa y de un buen rato para esquiar en la laguna de Acapulco. ¿Aquí? Oh yeah,